Hola, hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a otro capítulo más de Café Sin Filtro y estamos hoy día con nuestro tercer capítulo con el gran Big Left, don Felipe Izquierdo, para hablar de historia de Chile. ¿Cómo está, don Felipe? ¿Cómo le ha ido? The little big left. Oye, ¿cómo estoy? Estoy recuperándome de la depre que me dan las situaciones de la actualidad chilena. Me imagino, Pero no es para menos. cuando una historia, en el detalle, siempre ha sido un desastre esta cosa. Así que nunca tanto como ahora. Pero entonces metámonos en el Sí, desastre de historia, porque si nos ponemos a hablar de actualidad, vamos a perder tiempo y la historia tiene muchos acontecimientos. así es, así es. Así que podemos ya entrar Empezar de a lleno en tierra derecha, no en tierra izquierda, pero en tierra derecha vamos a entrar. Así que, bueno, la vez pasada habíamos pelado harto a José Miguel Carrera, habíamos hablado de los chilotas, de los ejércitos de Valdivia, de los fuertes que estaban en Valdivia, que eran grandes guerreros. Habíamos hablado de los diferentes, el brigadier que bajó de Perú, que en este momento no me recuerdo, Ya. que usted Pareja, me puede soplar, pareja. Pareja. Sí. Y ahí habíamos quedado por ahí, No, cuando no, Pareja quedamos había más allá, pero bajado. vamos a repasar. Más Voy a allá, hacer un repaso. Hagamos un demos repaso. O sea, yo quedé un en Quechereo, repaso. pero para llegar a Eso, en Quechereguas, Quecheregua, perdón, sí, eso, pero mira, hay cosas que se quedan en el tintero que después estaba sí, pensando. Dije, por ejemplo, hubo un intento, en 1813 hubo un intento de tener una primera escuadra nacional y se contrataron unos barcos y falló, pero eso da para un capítulo. En todo caso, para que vean que había intentos, había serias intenciones de independencia, pero estaba, la intención mía no es pelar a Carrera. De verdad, esta cuestión a mí me carga, esta cuestión de los carreras y no carreras, y los carreristas y los higuinistas, lo hablamos fuera de cámara, creo, algo así, o te dije sí, que era producto de la ignorancia, pero en realidad Carrera es un personaje que ha sido engrandecido, inflado, es un Zeppelin inflado por la izquierda y al mismo tiempo por la aristocracia. La aristocracia odia a O'Higgins porque era guacho. Siempre hablan del guacho O'Higgins. Yo encuentro que es lo más feo que hay, sí, burlarse de una persona por ser guacho. No tiene nada que ver, no es su absolutamente. culpa. O sea, no, no es su culpa. Y además que Leonardo da Vinci era hijo natural, o sea, está lleno de ejemplos. Mm. Eso es un punto. La aristocracia no, lo, lo odió para siempre porque a O'Higgins en su gobierno se le ocurrió quitar los títulos de nobleza, que fue una tontera también de O'Higgins. Pero bueno, eh, tienen a Carrera, lo tienen endiosado porque no saben y porque lo tienen ahí como una maravilla porque no hay otro. Lo otro sería San Martín. Entonces, Claro, o Freire, que Freire no fue fue un ultraliberal, llamémoslo así. Freire, si viviera ahora, sería como un Evópoli, algo así. Pero bueno, metámonos en los temas, ¿en qué quedamos? Quedamos en repasando que eh, el virrey Abascal, que tenía mi estatura, 1,90 m, y era un tipo de un carácter fuertísimo y era muy arrogante, como los funcionarios del rey era arrogante. Entonces él quedó a cargo de Sudamérica, quedó a cargo de Sudamérica, mientras el rey estaba en Francia, cautivo de los franceses, y mientras Napoleón quería adueñarse de España, y mientras los españoles con los ingleses peleaban e iban ganando, perdían y después recuperaban y después perdían, porque así son las guerras son así y van y vienen, pero el curso de la historia iba ya en 1813 definiendo eh, que iban a ganar los españoles. Y en el 14 ya vuelve a entronizar, vuelve al trono Fernando VII. Entonces, las noticias internacionales iban siendo cada vez más negativas para los patriotas.
Ujú. Qué sé yo, Bolívar perdía en la Gran Colombia, en todo lo que era el Virreinato de Nueva Granada. Ujú. Los argentinos iban perdiendo en el Alto Perú, eh, eh, etcétera. Entonces, internacionalmente, mm, esto lo hago para imitar a mi hijo. No soy fumador yo. El Big No. Left imitando al Seba Left. Porque el Seba Left se pone a fumar y dice unas cosas tan buenas. Mi hijo está muy brillante. Es curioso como experiencia que uno como padre aprende del hijo. Entonces es una cosa que, Así es. bueno, es eso. Aprendo de él. Ujú. Bueno, entonces, Abascal, cuando ya Carrera hizo estas cosas así de una bandera y todas estas cuestiones y celebraciones y rituales republicanos, Abascal dijo: este gallo, ya esta cuestión vamos a mandar un... Entonces le recuerdo que lo hablamos en la otra, haciendo un Sí. resumen rapidito, mandó unos barcos con 50 instructores, o sea, sin tropa, 50 instructores, unos cañones, una plata, unos uniformes, y armó a los chilotes. Después pasaron a recoger a los, a los valdivianos, y con los chilotes y con los valdivianos llegaron a Talcahuano, y en Talcahuano Velarse se pasó con 800 hombres, que eran los de tropas de línea de la patria, se pasaron al rey, y ahí ya Pareja fue hacia Santiago, y acuérdense que Carrera fue hacia eh, Talca, porque Talca es la mitad, siempre se producen las cosas en Talca, y hoy día vamos a nombrar Talca como 20 veces. Entonces, Talca, ahí está Talca. Y ahí llegó Carrera con Maquena, que era el que más sabía, llegó Higgins, ahí llegaron esos dos nombres, O'Higgins y Carrera, perdón, O'Higgins y Maquena, no acostumbrado a hablar, weá, O'Higgins y Maquena, dos apellidos de origen irlandés, que son los irlandeses que los perseguían por motivos religiosos, y como eran católicos, se iban al Imperio Español. Por eso que Ah, era por motivos, ya. el papá de O'Higgins se hizo funcionario Ambrosio. de la corona, Ambrosio, porque y los Maquena, parece un apellido alemán, pero era apellido irlandés. Entonces, Ujú. estos dos irlandeses, O'Higgins y Maquena, fueron los que quedaron al final a cargo del ejército. Y bueno, siguiendo con el resumen, vino el desastre de Hierbas Buenas, que fue una sorpresa donde fue Puga. Juan de Dios Puga llegó ahí por casualidad, porque estaba persiguiendo una guerrilla, la guerrilla de Quintanilla, una guerrilla realista, y se encontró con el grueso del ejército, y de ahí quedaron asombrados de la temeridad de los patriotas, y finalmente la oficialidad no quiso pasar el Maule porque tenían pensado que Carrera les tenía una sorpresa, lo que era Una falso. trampa. Y se retiraron y Exacto. empezaron las lluvias tempranamente, en el año 13 llegaron las lluvias tempranamente, y en medio de los temporales vino el famoso combate de San Carlos, donde miles de hombres patriotas, o sea, miles de milicianos se remolinaban sin atacar, frente a los fusileros, a estos tres batallones fusileros y a 30 cañones, y finalmente en la noche se fueron subrepticiamente, delicadamente, pisando sobre huevos, se fueron y no se enteraron de que se retiró hacia Chillán. Y en Chillán murió Pareja y dejó el mando a Sánchez. Y Sánchez era un tipo que era comandante de un fuerte, el fuerte Santa Bárbara, y él era un tipo de bajo nivel, pero demostró mucho ojo militar, y de ahí empezaron a funcionar las guerrillas. ¿Ah? Ujú. Lantaño, ¿cómo se llama este? Espérate. El Ildefonso El Orreaga, el Antonio de Sí. Quintanilla, son los más grandes a nivel europeo. O sea, eran tipos pero ni siquiera eran militares de carrera. Eran españoles peninsulares que se pasaron a la causa cuando llegó Pareja, y que uno era doctor y el otro era comerciante, y fueron unos extraordinarios.
también estaba Calvo, que era otro de los Olea, había otro Olea, etcétera. Había, se me olvidan los apellidos, pero estamos hablando de por lo menos unos 8 comandantes realistas que tenían guerrillas. Guerrillas, cada guerrilla eran de 200 o 300 hombres. Y estas guerrillas hostigaban la comunicación que había entre Concepción y Santiago. Las hostigaban la comunicación. Ujú. Hostigaban la comunicación que tenía Concepción con Arauco, de tal manera que ellos tomaban Arauco y después Carrera mandaba a Freire a recuperar Arauco, pero después de nuevo tomaban Arauco. Y finalmente, en esta lucha de guerrillas se dieron cuenta en el gobierno en Santiago, que estaba a cargo de José Miguel Infante. José Miguel Así Infante es. era un triunvirato, habían 3. Entonces el menor de ellos, el menos importante, que era el cura, era un cura de Talca, fue a pedirle a Carrera que dejara el mando. Pero Carrera se negó a entregar el mando del ejército y se demoró meses en eso. Y en esos meses los realistas se fueron fortaleciendo territorialmente. Los patriotas estaban ahí con Carrera al mando en Concepción y Talcahuano prácticamente aislados, y había un destacamento que era Maquena, que estaba en el Litata para poder tener comunicación entre Concepción con el Ujú. Itata, Maquena, en el Membrillar, que era una zona fortificada, lo había fortificado Maquena porque era un tipo, como te digo, de conocimientos militares, entonces tenía, El a- único. era el único, el único. Entonces Mm. tenía atrás el río que lo protegía, después había unos barrancos que lo protegían los barrancos, y tenía hacia el norte, mirando hacia el norte, hizo unas fortificaciones en V corta, en V, y en Ujú. V que se miraban entre sí, cosa que cuando Claro. atacaban le daban fuego cruzado. Me veo y me parezco al weón ese, al candidato presidente. ¿Cómo se llama ese? Oiga, don Felipe, una consulta, que yo no tengo la misma conocimiento que usted. Después de Pareja vino Gavino Gainza, ¿no? Entre medio estuvo Sánchez, es Claro, que ahí no, ahí tengo una confusión. estuvo en todo este momento Sánchez. ¿Y qué pasó? Que llegó Gainza con refuerzos, pero no eran refuerzos de hombre, refuerzos de material, de pólvora, de uniforme. Acuérdate que te conté en el anterior que Sí. llegó Gainza. ¿Dónde llegó Gainza? No llegó a Talcahuano porque Talcahuano estaba con Carrera. Llegó Gainza Mm. a Arauco, al fuerte de Arauco, Exacto. que está en la costa, está en el Golfo de Arauco. Uno está en Sí. Arauco y de Arauco se ve la celulosa Arauco, y más al norte se ve Lota y después Coronel, y después se pierde el Lontananza allá. Ujú. Sí. Entonces, eh, llega Gainza y les conté que ahí estaba Ildefonso de Lorriaga en harapos y le convidan un uniforme decente de la De Armada Marino. Sí. de marino. Bueno, y de ahí se recobra más moral para los realistas y dicen: ahora es pan comido. Lo que tenemos que hacer es agarrar a Carrera, que está ahí en Concepción, liquidarlo en Concepción, después ir a liquidar a Maquena y llegar a Santiago. Estaba pan comido. Pero Gainza era un tipo con mucho estudio, era un militar de mucho conocimiento, pero tenía mucha indecisión. Era Ya. irresoluto. Entonces, Ah. tenía, o sea, la irresolución, hablemoslo categóricamente, esto lo dicen los historiadores. La irresolución, la indecisión de Gainza le dio 6 meses más de vida a la patria vieja. 6 meses más de vida. Entonces, No bueno, sé, sí. finalmente Carrera entrega. Disculpa que a veces no te pesco porque como que quiero hablar y hablar, eso me pasa. Sí, Bueno, sí, sí, dele nomás. Yo trato de solo dar pepitas, nada más. es que yo digo, esta cuestión es tanto, y no sé si cuando uno va pasando de un capítulo a otro van perdiéndose los vistas. No he revisado si van menos vistas. Pero bueno. Bueno, van quedando los que más les interesan el tema. Esa es la cosa. Eso es lo que yo tengo como experiencia en YouTube. Es que eso es lo importante. No es importante, no.
Ya con uno que vea interesado, yo me doy por satisfecho. Con uno que esté Exacto, exactamente, estamos de acuerdo. Entonces, llega Gainza y Gainza tiene tres cosas, tres opciones. Atacar Concepción, donde estaba ya ahora al mando O'Higgins, porque ya había salido Carrera y había asumido O'Higgins, que se había destacado en las guerras de guerrillas, conteniendo a las guerrillas realistas en la zona de Hualqui, de Rere, que es la zona que está al este de Concepción. El famosa Hacienda Rere, que está frente a Santa Juana. Santa Juana es un fuerte, está el río Biobío y al frente está Rere, y Rere fue una hacienda triguera de mucha producción de trigo en la década del 30, del 40, del 50, o sea, toda la época de portaliana, donde exportaban trigo desde ahí hacia las extracciones de oro en Australia y en California, porque necesitaban trigo, porque estaba la fiebre del oro. Y ese era Rere. Y ahí en Rere peleaba O'Higgins, peleaba en Walkie, y ahí estaba O'Higgins aguantando esto. Entonces, por los méritos le dieron ese mando de esa división, no el mando de la división. Pero la división, cuando Carrera dejó de estar en el mando, los carreristas querían más a Carrera que a la independencia y que la patria. Carrera muy seductor, entonces los carreristas eran más de Carrera que de nada más, era un caudillo, entonces muchos se fueron. Entonces hubo cuando abandonó Carrera, hubo, ese era un lugar que había más de 1.500 hombres, en un momento llegaron a tener 800, y cuando O'Higgins sale, cuando se decide O'Higgins salir de ahí, en harapos, iban sin caballos, iban además que tenían que cargar los hombres, cargando porque no tenían bestias de carga, porque las guerrillas realistas atacaban y se robaban el ganado, se robaban los bueyes, y las carretas de bueyes las asaltaban en retaguardia. Entonces, O'Higgins salió con 450 hombres de un ejército que había sido tan bueno, tan inmenso, comillas para la época, de 1.700 hombres, llegó a salir con 450 hombres en harapos, con guerrillas por el lado, con guerrillas por el otro lado, con guerrillas adelante, con guerrillas atrás, hostigándolo en todo momento. Y ahí vino el famoso combate de, de Kilo, porque O'Higgins iba a encontrarse con Maquena. Maquena le escribía cada rato: O'Higgins, vente lo antes posible, tenemos que juntarnos. Vente, refuérzame. Entonces O'Higgins dice: voy para allá, lo refuerzo y, puedo ser la parte decisiva de un combate. Entonces tenía que ir a marcha forzada por ese territorio de cordillera de la costa, lleno de bosque nativo en aquellos tiempos, unos senderos eh, barrosos, espantosos. Entonces se encontró Gainza, lo que hizo, porque Gainza no se decidía, porque podía hacer eso, podía ir donde Maquena, o podía sencillamente pasar directo hacia Santiago. ¿Por qué? Porque había un destacamento, te cuento, había un destacamento vigilando, custodiando y defendiendo Talca. Y ese destacamento fue aniquilado por una guerrilla realista. El que estaba a cargo de eso era el coronel Spano. Spano. Este coronel es el héroe de Talca, el héroe de Patriota de Talca. Y él aguantó un ataque de Ildefonso de Lorriaga, que no le hizo caso al comandante realista, porque el comandante realista, Gainza, como te digo, era muy timorato, muy irresoluto, y le dijo: no llegues a Talca, pasa el Maule y ve cómo está ahí. O sea, era como una labor de explorador. Ildefonso era como Higgins, por el lado de los patriotas, y Quintanilla, todos estos gallos eran lanzados. Entonces tenía subordinados que no le hacían caso. Y se fue a una... Eran 300, imagínate, 300 realistas irregulares, no uniformados, una guerrilla, al mando de Ildefonso de Lorriaga, a una carga de caballería contra tropas que había con artillería y todo, 400 hombres que habían ahí.
y los hicieron pebre. Y Spano defendió la plaza y murió como héroe, como mártir, defendiendo Talca. En ese momento salió un mensajero a mata caballo, yo hago así para ponerle, Con emoción. cambiaba de caballo, otro caballo, 200 kilómetros por día, o sea, a ese nivel, 200 kilómetros por día. Y llegó a Santiago. ¿Qué noticia llevó? A los cuicos de Santiago, a los que estaban haciendo la revolución cuica, porque eran los criollos. ¿Qué es lo que pasó? Se tomaron Talca. Es que no puede ser, se tomaron Talca. ¿Y quién lo tomó? Ildefonso Lorriaga, una guerrilla. Es decir, se perdieron las comunicaciones con Maquena y con O'Higgins. Por lo tanto, supusieron de que Maquena y O'Higgins habían sido derrotados y que venían a tomar Santiago. Inmediatamente el pánico de las familias más patriotas de irse a Mendoza. Y le pidieron a Infante que depusiera el cargo. Y depusieron el cargo y se hizo una reunión, un cabildo abierto, donde decidieron que había que, en estos casos, intervino un joven que era escritor de los periódicos que habían eso, La Aurora de Chile, después había llegado el Araucano, periódicos que había. Estaba Sudáñez, que era un literato, y estaba este otro que se llamaba, de apellido Irizarry. Y era un joven de 24 años que era guatemalteco, de Guatemala. Y él habló en la asamblea y dijo, en estos casos hay que hacer como en la época de los romanos, que cuando corre peligro hay que poner un supremo director que tenga poderes omnímodos y que decida y tome el mando total, un supremo director. Entonces, el triunvirato renunció, Infante, el otro no me acuerdo, etcétera, renunciaron y nombraron todos por unanimidad al gobernador de Valparaíso, que era Federico de la Lastra. Este gobernador de Valparaíso era un tipo noble, con instrucción, culto, pero que no tenía capacidad de decisión. Era también irresoluto, igual que el español. Que cansa. Empatado. Y el Claro. tipo estaba en Valparaíso, y mientras estaba en Valparaíso, mientras de Valparaíso a Santiago se demoraban 3 días. Había 3 días y él tenía que dejar ordenadas las cosas en Valparaíso. Era un tipo un buen administrador, que le había tocado participar en todo esto de la escuadra que mencioné, que tuvimos una escuadra, pero la escuadra fracasó. Pero eso es un cuento largo de contar y entretenido en todo caso, pero es otra cosa, nos vamos a distraer. Entonces, mientras llegaba de la Lastra a Santiago, Irizarry, este joven guatemalteco, tomó el mando del país. Tomó el mando en Santiago. Irizarry. Hola, Pancho. Van a dar Hola, Sí. don Felipe, ¿cómo está? Sí, no quería interrumpirlo, don Felipe, Sí, se no puede por queríamos eso. interrumpir, no queríamos interrumpir, está muy entretenido lo que estás contando. Échele nomás. Sí, Ya, disculpa démosle rápidamente para que pueda seguir. sí, ¿Le disculpa parece? la transmisión. Queremos Espero ver que los se siga auspiciadores. muy enredado porque estoy haciendo cosas simultáneas. Esto que estoy Sí. hablando es simultáneo de lo que va a pasar en el sur. Ya, ok. No, Démosle nomás y sigamos. Ya. vale. Pancho, ¿estáis listos? Listoco. Estimados, para los que quieran marketing digital, multimedia, diseño y desarrollo web, comercio electrónico, sitio y página web, crear, diseñar, comunicar, aumentar el alcance de su marca, productos, servicios, ¿dónde lo pueden encontrar? bcr.cl. El mejor lugar con los mejores precios y además son de los nuestros. Así que bcr.cl en las mejores manos del mercado, sin dudas. Exacto. Y si tenemos hambre. Y andan por la quinta región, empanadas memé, receta familiar. Bien jugositas, bien ricas. La Andy Neubert nos dijo que estaban deliciosas. El Facho Cola también nos dijo que estaban muy ricas. Así que empanadas memé, no hay dónde perderse en la quinta región. Receta familiar. Perfecto.
Y por último, Muchas gracias, hermano. Por último, no menos Sí, dale. importante, este lunes nos vemos todos a las 8 en Café Sin Filtro, porque se viene el domingo una carrerón de Fórmula 1 y MotoGP. Así que los espero a los que les gusta, No se lo a los pierdan. que quieran aprender. Este lunes a las 20 horas nos vemos con Daniel Spencer y con el que le habla, Pancho Libre. Perfecto. Muchísimas gracias. Así que quedan anotados. Y mañana sábado de noticias, que vamos a estar los dos. Ya, un gran abrazo, hermano querido. Don Felipe, ¿me escucha? Que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, y me encanta el programa que cuando usted habla, así que es muy entretenido y ojalá hubieran más gente como usted diciendo cosas tan interesantes y tanta historia buena. Y viva Cristo Rey. Y viva Cristo Viva Rey. Cristo Rey. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Buenas noches. Igual. Bueno. Chao, chao. Entonces, Ya, Felipe, sigamos. Las empanaditas deliciosas de la quinta región, ahí está Francisco de la Lastra. Y una vez, llamando por teléfono, ofreciendo un producto financiero, me encontré con un descendiente que se llamaba Francisco de la Lastra, hablando. Imagínate, vender un producto financiero a un dueño de una pyme que era descendiente de Francisco de la Lastra. Le dije, ¡oye, tú eres descendiente de Francisco de la Lastra! Bueno, Francisco de la Lastra fue el primer director supremo de Chile, nombrado por todo el Cabildo. Pero mientras llegaba de Valparaíso, este Irizarry, en 4 días, organizó un ejército de la nada, con voluntad, organizó un ejército de 1.500 hombres, de la nada. Consiguió acá contribuciones, pasó la bandeja, donaciones, qué sé yo, uniformes, encontró, repararon unas armas, encontraron otras armas y armó un ejército. Ahora Antonio Irizarry después fue el que lo mandó O'Higgins, años después, a gestionar un crédito a Londres de 10 millones de pesos, que es una cantidad monstruosa de plata. Es como decir ahora $1.000 millones, una cosa así. Entonces, él gestionó este crédito, pero le mandó un aviso, Higgins le dijo, no lo necesitamos, porque ya habían hecho la expedición libertadora al Perú. Y este gallo gestionó el crédito, endeudó a Chile en 10 millones de pesos el año 22, y él se dejó una tajada. Este era el señor Irizarry, que en ese momento era un joven, ardoroso y idealista. Después van cambiando las cosas, los seres humanos. Entonces, él logró, con una energía titánica, sin dormir ni nada, 4 noches y 4 días, organizar un ejército de 1.500 hombres. Pero no tenía a quién mandar al mando del ejército. ¿A quién puso? A Blanco Encalada, que era un cabrito de 23 años. Era un argentino que en esa época no existían las nacionalidades. Era un argentino que había venido para acá con Belarce. Belarce era un grupo de argentinos que fueron 400, una donación que hizo Argentina en tropas, que después llegaron a ser 200 solamente. Eso eran 200 argentinos que peleaban por Chile y que tenían harta experiencia porque habían peleado en varias batallas y cosas. O sea, combates, eran combates pequeños. Entonces, Blanco Encalada, que después fue el almirante de la flota de la expedición libertadora y que después fue presidente de Chile y después fue el general que hizo la primera campaña de la Confederación Perú-Boliviana, etcétera, etcétera. Era un cabrito, eran puros lolos. Carrera era un lolo, todo era un lolo. Sí. Entonces, este cabrito se fue con los 1.500 y estos 1.500 llegaron a San Fernando y saquearon donde había copete. Se empiparon, vino, se emborracharon y empezaron a gastar los cartuchos que eran valiosísimos, los disparaban al aire de borrachos. Otro llegó y llegaron a una hacienda, saquearon la hacienda, se violaron a una de las niñas que había en la hacienda. Y después la costumbre que tenían los patriotas de pueblo, era cortar orejas. Ya lo habían hecho antes del combate de San Carlos, al comienzo, en el año 13. Estamos ahora en marzo del 14.
Todo esto está pasando en marzo del 14. Pero ya en el año 13, antes del combate de San Carlos, le cortaron orejas a los chilotes. Agarraron un grupo de chilotes que estaban rezagados, y estaban rezagados los pobrecitos, los tomaron, y ahí había un idiota, patriota, de los que, y cortaron orejas. Ahora igual cortaron orejas, era una mala costumbre, digamos. Y estos gallos indisciplinados llegaron a Talca en número de 1500, y el que estaba ahí era Elorriaga. Tuvo que hacer otras funciones, se fue para el sur y quedó ahí al mando de Talca, de defender a Talca para el rey, porque Talca cortaba las comunicaciones entre O'Higgins y Maquena, que estaban al sur, con Santiago. Era un estratégico. Exacto. Entonces había que retomar Talca, y las tropas que tenía Blanco Encalada eran superiores, pero Blanco Encalada era un tipo inexperto total, era un cabro. No tenía, era marino también, igual que la lastra, de la lastra era marino. Entonces eran formaciones distintas. Lo que sabía Blanco Encalada era artillería, y tenía sus cañones, y fueron con algunos cañones. Entonces él ordenó el ataque, y atacaban, y iban todos felices atacando, y los realistas estaban asustados con todo esto. Y de repente le llega una noticia a Matacaballo. ¿Qué noticia? Hablan con Calada de que venían refuerzos para los realistas. ¿Quién venía? Elorriaga, cruzando el Maule. ¿Qué es lo que habría hecho cualquier gallo habría que seguir atacando? Atacas tú, recuperas Talca, y por último después te matas a cambiar si le tienes miedo a Elorriaga. Pero no, lo que hizo fue ocupar posiciones defensivas y tocar retirada. Y al tocar retirada, interpretaron estos gente que eran puros bisoños, que era derrota. Interpretaron el sonido de retirada como derrota y empezaron a huir. Por los cuatro costados, huyendo, por los cuatro costados. Y entonces el Calvo, que estaba ahí en Talca, dijo: esta es nuestra, ¡vamos! Y atacaron los realistas. Imagínate, 400 realistas atacando a 1500 patriotas. Chuta, tenían pantalones, ¿ah? Y mandándolos a la CTM, a la cresta. Se dispersaron y llegaron de nuevo a Matacaballo, Santiago. Fuimos derrotados. El ejército que mandaron de Santiago fue derrotado por una guerrilla. Por la guerrilla de Calvo, eran 400. Este es el combate cancha rayada, ¿no? El famoso, ¿no? Este es el primer combate de cancha rayada. Después viene el segundo, perfecto. en 1817. Esto es en mayo, te diría que sería como creo que el 16 de mayo de 1814. Esto estaba pasando en forma paralela a lo que pasaba, que O'Higgins iba por la cordillera de la costa a encontrarse con Maquena, y se encuentra en el Quilo, en una posición defensiva, a una guerrilla, 200 hombres, y él tenía 450, y despliega sus tropas y vence a esta guerrilla. Entonces O'Higgins, en vez de seguir caminando hacia a encontrarse con Maquena, tomó una decisión muy astuta, que fue parapetarse ahí mismo donde había ganado, en el Quilo, que eran posiciones con barrancos naturales. Entonces había ganado la posición del Quilo y se atrincheró en la misma posición del Quilo. Genial. Brillante. Muy bueno. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que estaba esperando Gainza? Gainza estaba esperando que O'Higgins, después de pasar el Quilo, bajara hacia el valle a encontrarse con Maquena, y en ese momento lo iba a hacer peure, porque Gainza tenía 3000 hombres y O'Higgins tenía 450. Chuta. Ya. Y O'Higgins se quedó ahí, vinieron lluvias, y después vino el combate del Membrillar, que ya lo nombré, donde en el combate del Membrillar fue una mala estrategia tonta. Hubo varios errores ahí de parte del español del jefe español, y finalmente se produjo
el encuentro de O'Higgins con Maquena en las márgenes del Itata, y de ahí se produce la guerra, o sea, perdón, la carrera hacia el norte, paralelo, con una distancia de 1,5 legua. ¿Cuánto es 1 legua? 5 kilómetros. A 15 kilómetros de distancia, hacia el oriente iban los españoles y hacia el occidente iban los patriotas. O'Higgins comandando y Gainza comandando, como corriendo quién iba a llegar primero a Talca, quién iba a llegar primero al Maule. El que llegara primero al Maule tenía el norte, tenía Santiago, tenía la victoria. Wow, impresionante. Pero ¿qué pasó? Que O'Higgins dijo, los voy a agarrar antes y me voy a poner, vamos a ir a la pelea. Pero pasan cosas muy locas, como por ejemplo que había una mula con un montón de municiones, que cargaba la mula municiones, y una de estas municiones, que era como una especie de granada, cayó en una fogata en la noche. Y al caer en la fogata reventó, y el fuego contagió a la mula, y la mula estalló en 1000 pedazos, la pobrecita, y ahí estallaron otras cosas, y ahí estaban unos prisioneros, que ahí estaba el famoso Vicente Benavides, que era realista, logró huir del campo patriota, que estaba prisionero, y llegar al realista. Y armó tal problema con ese accidente que no pudieron tener un enfrentamiento como quería O'Higgins. Y ahí, hipótesis histórica, yo creo que habría ganado O'Higgins, porque O'Higgins tenía empuje. Claro. Tenía empuje. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Lo que conté en el otro video es que fueron y los realistas cruzaron por el vado Bobadilla, que era el más fácil, cruzaron los realistas y llegaron a Talca. Pero tuvieron que reponer fuerzas, porque sin tener ningún acoso enemigo, el cruce del río en aquellos momentos fue muy difícil por el paso de Bobadilla para los realistas. Entonces, el problema de pérdida de esto, de lo demás allá, la gente mojada, 1000 cosas, que tuvieron que rearmarse y se sentían victoriosos porque pusieron puestos de vigilancia en el río, o sea, como que ya tenemos la ribera norte ganada. Pero Higgins, ocupando una táctica ancestral mapuche, que es dejar fogatas, entonces el enemigo cree que están ahí y te vas a otro lado. Buena, bueno. Eso lo hizo el general Lagos también en la toma de Arica. Dejó fogatas en la parte norte, dando a entender de que iba a atacar por el lado norte a Arica, y no, en la noche se traspasó, se fue desplazando para atacar por el grueso, por el morro grueso, pero esa es otra historia. Entonces, dejando estas fogatas ahí, O'Higgins se fue subrepticiamente, en forma secreta y con mucho sacrificio, lo dije en el video anterior, pero lo estoy repitiendo, por la orilla sur del río Maule, para ir a un vado que está hacia el lado de la cordillera para adentro. Y en la noche cruzar eso. Y cruzar eso de noche con un sacrificio inmenso, y después seguir sin descanso, pasar por Talca, por el lado oriental de Talca, por un camino pedregoso, espantosamente difícil, un sendero, más que un camino, un sendero, porque la Ruta 5 siempre ha estado. La Ruta 5 era un camino a tierra, pero no era por la Ruta 5, sino que era por el interior, por unos senderos. Y llegó a la hacienda de Quechereguas, que era de un señor Cruz, un hacendado, y curiosamente ahí ese señor Cruz era uno de los que había criado a O'Higgins cuando niño. O'Higgins conocía Quechereguas, porque él vivió años ahí en esa hacienda, Claro. al cuidado de Cruz. Entonces era una parte de su vida. Llegó a esa hacienda que la conocía al detalle. Entonces ahí fortificó la hacienda. Y se hizo fortificaciones defensivas, obviamente. Y esperando a los realistas. ¿Y los realistas qué hicieron? Bueno, los realistas se alarmaron. Dijeron, chuta, o sea, este gallo es un Superman. Estamos enfrentándonos a un gallo con mucha voluntad. Porque salió de Concepción con 450 hombres en harapos, sin caballos, sin mulas, sin bueyes,
con unas ovejitas, llevaban las ovejitas para irlas carneando. Y las ovejas se arremolinaban, cuando llegaban a los esteros, las ovejas no querían pasar, se arremolinaban. Entonces era un lío cruzar las ovejas. Cuando cruzó el Archibueno, que es un río que está ahí en Linares, costó un mundo. Ujú. Entonces, O'Higgins era pura voluntad de lucha. Entonces estaba ahí y Gainza, bueno, vamos para allá, vamos a enfrentarnos. Y ahí se producen los combates de Quechereguas, que son de largo detalle, de que la caballería acá se encontró con la caballería, que después... Pero todo esto fue un tablas de ajedrez, o sea, un empate, un empate, un empate. Y la imposibilidad de los realistas de poder alcanzar Santiago, que es el objetivo, y la imposibilidad de los patriotas de derrotar a los realistas, y el cansancio de las arcas fiscales, porque ya no había plata. Los últimos recursos los había sacado este Irizarry, antes de que llegara de la lastra de Valparaíso, como te contaba, a organizar Ujú. ese ejército de 1.500 hombres que borrachos disparaban porque no tenían conciencia de por qué estaban peleando. Claro. Entonces, ya no había recursos. Estaba extenuado los fondos públicos y lo único que querían era llegar a un acuerdo porque también llegó la noticia 1814 de que Fernando VII iba a llegar, estaba llegando ya al trono, en mayo, por ahí esa misma fecha, Ujú. estaba llegando al trono Fernando VII. Y las derrotas de los patriotas en todo el continente. El único lugar que estaba quedando era Buenos Aires. A todo esto hoy día hice una reflexión que los dos lugares, creo que te la dije, los dos lugares Ujú. más por la independencia fueron Venezuela y Argentina. Argentina. Exacto. Y mira cómo están. Parece que hay como un Desastre. karma. Sí. Sí. Y Perú era el más fiel al rey. De todo Hispanoamérica, Perú era el fiel, no el más, era el fiel al rey. Perú. Pero también están por Están ahí más o menos, nomás. están por ahí nomás, Sí. sí. Pero son más de derechistas, ¿ah? Los peruanos tienen un poquito más una cierta. Bueno, ahí nos desviamos. Entonces, Sí. había necesidad de llegar a un pacto. Y de la Lastra conocía a un inglés que estaba en Valparaíso, Hilljar. Entonces, este Hilljar, imagínate este Lord, Ujú. hello. Este Lord llegó a Santiago y le dijeron, usted tiene que ir a hablar con los realistas porque queremos un pacto, un tratado de paz. ¿Ya? Y él fue y habló con Gainza y Gainza estaba asesorado por un tal Rodríguez Aldea. ¿Te suena? Sí. Rodríguez Aldea fue el ministro del Interior de O'Higgins. Era realista. Exactamente. Y O'Higgins, o sea, Rodríguez Aldea era un tipo, ¿cómo te diría? Era como un Hernán Vigi, en el sentido que sacaba plata de no sé dónde. Era un buen ministro de Hacienda. Y era un muy buen secretario, manejaba la pluma. En esa época la pluma era algo importante. Era como Ujú. una especie era como notario, contador auditor, economista y abogado. Era todo eso, una cosa así. Entonces, era el Sintético. asesor, era el asesor civil que tenía el rey de España en el ejército español al mando de este hombre, que se me olvida, el Gainza, ¿ya? Entonces, llegó, le dijo Rodríguez Aldea, tenemos que hacer esto, no nos queda otra. ¿Por qué? Hay un motivo militar, porque los realistas estaban debilitados, se habían ido debilitando cada vez más y estaban en una posición de riesgo estratégico. ¿Por qué? Cuando tú estás en Talca, tienes a tu espalda el río Maule. Por lo tanto, no tienes cómo retirarte. Claro.
exactamente. Tú no puedes pasar claro, si tú no puedes pasar Quechereguas y resulta que los patriotas se refuerzan y al final se deciden atacar y si les va bien, tú estás frito, te destruyen, porque no tienes cómo hacer el vado, vadearlo en calma y en paz. Entonces Gainza Exacto. dijo, lo mejor es firmar un tratado para poder salir en paz, retroceder en paz detrás del Maule. El Maule esencial en todo esto. Bueno, Este es el Tratado de Lircay, Tratado ¿no? del Caribe. Me adelanté. Bien, bien. No, si tú tienes conocimiento, yo te caché ya. Entonces, Hilliard llega y, y se junta con Rodríguez Aldea, con el Gainza, con O'Higgins. No, Gainza no fue Rodríguez Aldea en representación. Y en representación de los patriotas iba un sudanés, que era otro también extranjero, creo que era boliviano ese. Era un intelectual boliviano, joven Ujú. también. Estos eran todos liberales, revolucionarios, jacobinos. Ese Sudáñez a redactar el tratado con O'Higgins y Maquena obedeciendo al director supremo, que que de gallo empeñoso militar no tenía ni una. Era un gallo administrativo. Y el Tratado de Lircay consideraba que los realistas iban a abandonar Chile y que los patriotas reconocían al rey de España como rey, iban a quitarle el trapo inmundo y asqueroso, blanco, ¿cómo era? Azul, blanco y amarillo. Iban a poner el trapo del rey y iban a ser obedientes y todo. Entonces eran una serie de puntos en los cuales los patriotas no estaban de acuerdo y los realistas tampoco. Los realistas firmaron a la mala y los patriotas firmaron a la mala. Entonces, esto fue en el río Lircay había una casa de campesinos, de adobe, una casa pequeña de campesinos. Al interior de la casa se hizo esta reunión en una mesa ahí, se firmó el Tratado de Lircay. Que el tratado, como dije, no, los patriotas, o sea, O'Higgins y Maquena obedeciendo así, qué asco, firmar esto. Y los realistas también. Pero en un momento determinado se firma el tratado y en el tratado se decía que los realistas iban a irse hacia Concepción, Talcahuano, y embarcarse y dejar libre de realistas la provincia de Concepción, que es la provincia grande que empezaba en el Maule y terminaba en la frontera de Arauco. Entonces estaban retirándose, tenían problemas de ganado, de pocos bueyes, logísticamente les costaba cruzar el río. Pero en un momento terminado llegó Gainza y escribió otra carta y dijo, nos negamos a esto que hemos firmado. Y mandó a un emisario con esa carta. Se teme, no queremos nada con esto. No queremos nada con ellos, firmamos algo, pero ya. Pero en un momento Guarnición. determinado, como les costó tanto cruzar el río Maule, les bajó el temor de que llegaba la carta y que O'Higgins y Maquena se iban a emputecer y los iban a agarrar justo cruzando el río Maule. Entonces mandó a otro, tac, 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 tac. Oye, no entreguen la carta. No entreguen la carta. No. Como cuando uno borra de los mensajes de WhatsApp, pero a la antigua. A la antigua. Entonces, ¿qué pasó? No tenían cómo cruzar, entonces esa carta se rompió y pidieron a O'Higgins que les convidara bueyes y todo lo bagaje. Y O'Higgins les facilitó, obedeciendo a Fernando de la Lastra, les facilitó que todo el ejército cruzara hacia el sur. El ejército realista se salvara en el fondo. Ahora, si tú en ese momento no hubieras roto los patriotas de O'Higgins y Maquena hubieran dicho a la mierda,
perdóname, pero así, a la mierda con Sí, sí, el director supremo, rompamos esta weá. lo aplastan. Están cruzando el río, vamos, saquémosle la concha a su madre, ¿cierto? El lenguaje. El No lo hicieron. francés. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque eran obedientes. O'Higgins era muy obediente, muy respetuoso, entonces, pero era lo que correspondía. Era llegar y agarrarlos. O sea, en ese momento estaba la victoria dada. Estaba Claro. la victoria dada. Pero respetaron como caballeros el acuerdo. Y resulta que llegó Gainza a Chillán, que es el lugar, el cuartel general de los realistas, como te contaba, que en las decisiones estratégicas tenía un asesor, Gainza, que era un fraile, un sacerdote franciscano. Los franciscanos estaban muy metidos en todo esto. Entonces, llegaron ahí, hubo una junta en Chillán y todos los jefes que habían peleado, todos ya llevaban un año peleando, un año sin parar peleando, dijeron, nosotros no estamos de acuerdo con que tenemos que irnos de aquí. Hasta aquí nomás llega el cumplimiento del Tratado de Lircay. Y se declararon en rebeldía. Y Gainza dijo, sí, me parece, porque si no también me va a llegar a mí, por el lado del virrey Abascal, me va a llegar la luma, ¿cierto? Me va a llegar la luma. Entonces, en ese momento, Gainza desconoció el tratado. Y Francisco de la Lastra mandaba cartas todo el rato. Obedece, por favor. Tienes que cumplir, ser caballero. Tú firmaste como un caballero el tratado. Sí, ya lo vamos a hacer. Tenemos algunos problemas logísticos para trasladarnos hasta Talcahuano. Estamos en eso. Estamos en ese procedimiento. Y O'Higgins, que tenía espías en toda esa zona, llegó y le mandó una carta a Francisco de la Lastra. Le dijo, nos están haciendo hueones. Tenemos que atacar ahora antes que empiece el invierno. Y se enojó O'Higgins. Mandó unas cartas insultantes a los santiaguinos, a los cuicos santiaguinos, que estaban ahí todos así. Si el cuico, Muertos en de miedo. la derechita cobarde tiene una antigüedad ancestral, la centro izquierda, en la Renovación Nacional de la época, la estaban así, ¡ay! ¡Ay! Van a llegar. Entonces estaban felices con el tratado. Claro, pues, se salvaban. Nosotros cumplimos el tratado, pero ellos son tan poco cumplidores. Y O'Higgins dijo, denme instrucción y voy a atacar al tiro. Y no hubo Antes del instrucción. invierno. Antes del invierno. Se largó el invierno. Se largó el invierno, estamos en mayo, finales de mayo, pero antes había un tipo que estaba ahí, ¿cómo se llamaba? No era Jaramillo, pero era como un apellido así, como con J, me acuerdo. Bueno, era uno de los capos. Yo no sé. No, No sé. era uno de los capos que estaba ahí al mando de Chillán. Y este gallo tenía en la prisión, en la cárcel de Chillán, a los hermanos Carrera, que los había pillado en un carrete en Penco, ¿te acuerdas? Para variar el carrete. Sí. Cuando Carrera dejó el mando en Concepción, se fue a carretear y llegó una de estas guerrillas, porque estaban dateados porque todo el sur de Chile era realista. Estaban en territorio enemigo, porque el sur chileno era realista, por las tropelías que había hecho la Carrera y su tropa, por las cosas horribles que habían hecho, y en los saqueos y las requisiciones. Entonces, estos guerrilleros agarraron a Carrera. En la mañana, te lo conté en el otro video, a las 5 Sí. de la mañana, 6 de la mañana, entre 5 y 6, aclarando, ellos estaban ahí de la fiesta, mal despertar. Se los llevaron preciosos a Chillán. Y en Chillán los metieron presos. No los trataron bien ni nada ahí, estos desgraciados, carajos, pero los realistas, este gallo dijo, no, estos gallos son fundamentales, estos valen más que un ejército. Y la señora de él
porque Carrera, como te decía, buen mozo y toda la cuestión, siempre tenía muy buenas Ujú. relaciones con los carceleros, convencía a los carceleros. La señora de él estaba alucinada, entonces le contaba todo a este gallo. Y este gallo dijo, ideal, estos gallos quieren escaparse. Hay que facilitarles que se escapen, porque si los Carreras se escapan y llegan a Santiago, van a hacer una revolución, un golpe de Estado, y se va a armar una Claro, trifulca, va a haber una guerra civil, y se van a debilitar entre ellos. Entonces tenemos que facilitarlo, y que no se den cuenta que es una cosa que nosotros se la estamos facilitando. Entonces a la señora le dijo, mira, tú anda con un poco de plata, con unas armas, eh, eh, haz como que compras a los soldados, vamos a hablar con los soldados previamente. Entonces ella fue y le pagó a los soldados. Los soldados se hicieron los lesos, pero ya estaban todo planificado. Las llaves salieron, tengo unos caballos para ti, como ella, admiradora de los Carreras. Te fijas, la mujer esta. Los dos hermanos se subieron a los caballos, era con Luis, eran Luis y José Miguel. Se subieron a sus caballos con sus pistolas, con plata, y le dijeron, le preguntaron por dónde es el camino más seguro, porque está lleno de vigilantes, estamos en guerra. Le dijo ella, ándate por el camino del fondo, no sé cuántito. Y ellos se fueron, no encontraron ningún vigilante porque las órdenes eran, ¡hey! ¡Que pasen estos gallos! déjenlos pasar. Si los ven, háganse los tontos. No, Claro. métanse a un árbol. Se metían al árbol, los jugadores se escondían. Y ahí pasaban los dos Carreras ahí. Y llegaron, cruzaron el Maule y llegaron a Talca. Y en Talca estaba O'Higgins con su gente. Estaba, me acuerdo, el Picarte famoso, uno de los artilleros, que hay una calle en Picarte, en Valdivia, porque fue uno de los artífices de la toma de Valdivia el año 20. O sea, todos estos gallos tuvieron mucho. Y Picarte fue, creo, no estoy seguro, pero creo que fue uno de los que fusilaron después en la batalla del Ircay, en la guerra civil entre los que eran de los conservadores contra los liberales. Exactamente. Estaba, bueno, el jefe pero estos gallos, como te digo, participaron en muchas cosas, tienen una historia muy larga. Por ejemplo, había unos que venían de guerrear con Napoleón, de haber peleado con Napoleón y quedaron cesantes y siguieron peleando acá. Está ese, Claro. donde estaba la armería en Santiago, donde están los arsenales, Bochef, Bochef, donde está la Escuela de Ingeniería de la Chile, Ujú. Bochef. Exacto. Ese gallo había peleado con Napoleón, después vino para acá, participó en la toma de Valdivia, la toma de Castro, de Ancud, o sea, gallos corridos, po. Y Sí. terminaron fusilados por Prieto en la Guerra Civil del 30, de 1830. Bueno, entonces estaban todos esta oficialidad y de repente llega Carrera, se abren las puertas y aparece Carrera con Luis. Y todos dicen, chuta, llegaron los problemas. Entonces Dolor de cabeza. O'Higgins era así, los trató bien y toda la cuestión. Y alojaron ahí y los gallos le dijeron a O'Higgins, los otros oficiales, oye, agarremos estos gallos y metámoslos presos aquí. No podemos dejarlos ir para Santiago. Si van a Santiago van a hacer una revuelta. Sí. Van a hacer un golpe de Estado. ¿Y sabes lo que dijo O'Higgins? No, mira, estos gallos merecen descansar, ya vienen se escaparon y todo, no los vamos a meter presos nosotros. O sea, ya, confiemos en ellos. Y los dejó ir O'Higgins. Llegaron a Santiago, ¿a qué? A organizar un golpe de Estado. Para variar. Para variar, el cuarto golpe de Estado. El último del año 1811 había sido un 15 de noviembre. Así que la fecha 15 de noviembre es una fecha fatídica para Chile. Así como el 15 de noviembre vino el acuerdo del plebiscito ahora. No me acuerdo, me dan ganas de imitar ese Entonces acuerdo. son fechas que se repiten. Sí, rendición. Entonces, ¿cómo hicieron
Santiago estaba sin tropas prácticamente. Estaba despoblado de tropas. Había algunas guardias, algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Juntó a su gente, a sus amigos, a los seguidores del caudillo, que eran todos jóvenes de la aristocracia, de la llamada aristocracia, de los criollos, pues te dije que no eran aristocráticos. Los vascos no eran aristócratas, eran criadores de chancho, ya te lo conté la primera vez. Familia aristócrata eran 2 o 3, no había más, en todo Chile. Bueno, entonces, a las 3 de la mañana, a la hora del demonio, porque a las 3 de la tarde es la hora de Cristo, cuando muere Cristo, 3 de la mañana Sí, es la hora del demonio. A la las hora del 3 de la demonio. mañana hicieron el golpe de Estado, con unos trabucos, unas cuestiones, tomaron esto otro, el Ah, cuartel donde estaban las armas, y, señor de la lastra, usted váyase para su casa. aquí mandamos nosotros. Y Ay, ay, entonces, Carrera nuevamente en el poder, con un asesor que era un cura que se llamaba de apellido Uribe. Sí, Uribe. El cura Uribe. Que era un cura que andaba con sotana y con espada y era el más malo de todos. El cura Uribe era el más malo de todos los malos. más malo que un dolor, ya. Era terrible. Entonces empezó la dictadura de Carrera, la segunda dictadura de Carrera. Empezó la segunda dictadura. Dijo esa cuestión de la bandera. Ah, no, es que hay una cuestión importante. Él aleonó a su gente diciendo, estamos en contra del Tratado del Ircay, porque el Tratado del Ircay es la traición a la patria. ¿Ya? Y ahí los aleonó. Pero apenas tomó el poder, mandó cartas al virrey Abascal. Cumplamos el Tratado del Ircay. Bueno, ahí puso a Gainza en mala posición, pues. Bueno, Gainza, en todo caso, Gainza hizo bien, porque al final no cumplió el tratado. No Claro. cumplió el tratado. Gainza fue fuerte en ese sentido, no cumplió el tratado. Y Carrera empezó a escribir de nuevo cartas rogando de que que se cumpliera el tratado. A los del sur, a las tropas del sur, realistas, y al virrey Abascal. Es decir, lo que él predicó era un populista. Predicó para agarrar el poder. Y después Mm. no practicó. Suena conocido, suena conocido. Era Bueno, conocido. sí. Llega a Matacaballo, de Santiago, un mensajero desde Santiago llega a Talca, donde estaba O'Higgins, con el grueso de las tropas. Se tomaron el poder, hicieron un golpe de Estado. El 23 de julio es un día nefasto para Chile. El 23 de julio es el golpe de Carrera, el año 14, y el 23 de julio de 1881 es la firma del Tratado de Límites con Argentina, donde le cedimos 1.000.000 de kilómetros cuadrados a los argentinos. Ni me lo diga. Impresionante. Sí. Ya. Pero ese es el Ah, 23 de julio, ya. para uno poner un crespón negro en la bandera. El 23 de julio. Ese fue el día Y el del 15 de golpe, noviembre. Son los dos fechas malas. 15 de noviembre. Y el 19 de octubre. Por Dios, sí, hay varias fechas malas. No es la fecha. Sí. Por ejemplo, uno de los que huyó cuando iba a Banco Encalada a tomar Talca y al tocar retirada para volver a una posición defensiva que no era necesaria, el que estaba a cargo de la caballería era Luis Campino. Este gallo del Campino, que huyó, fue el mismo que después, el año 1828, entró al Congreso a caballo, en plena anarquía. Entró a caballo al Congreso. O sea, estos tipos tenían mal comportamiento en ese momento, sin obedecer a su superior, huyendo y después entrando al Congreso. O sea, los gallos se destacan. Todo el país tiene su historial, tiene su historia este país. Por Dios. Bueno, entonces, Bueno, O'Higgins, ¿qué es lo que puede hacer en ese momento con toda su gente? Chuta, dejar un contingente, dejó a Prieto, que era otro Lolito, era cabrito, José Joaquín Prieto, que después se demostró que era un gran estratega, fue el que exacto. derrotó en la guerra a muerte, derrotó
al que se había fugado cuando estalló la mula con todas las municiones, el de la guerra a muerte, ¿cómo se llamaba? Vicente Benavides. El que derrotó a Vicente Benavides fue Joaquín Prieto. El que derrotó a Freire en Lircay fue Joaquín Prieto. Joaquín Prieto fue el primer presidente de la era portaliana. Y era un cabrito. Y lo dejó ahí, con tropas, 400 hombres para defender Talca. Y se fue con 2.000 hombres hacia Santiago, lo que significa todo eso, recorrer todo eso para llegar a deponer a Carrera. Guerra civil. Y O'Higgins, como era un tipo aleonado, fue con un grueso, con 300 hombres, 400 hombres, hacia adelante y dejó atrás a los otros en este ir hacia Santiago. A todo esto Carrera supo que venía O'Higgins y sabía que sus tropas eran inferiores y que lo mejor que tenía como jefe era su hermano Luis Carrera, que tenía dotes militares y tenía valor. Entonces puso a Luis Carrera tú cruzas el río Maipo, y está el cruce a Calera de Tango, está el Pucará Chena, el Cerro Chena, el Pucará Chena, está San Bernardo a tu izquierda, está el Cerro Chena, y después, poco más allá, el cruce del río Maipo. Ahí se atrincheró, en el lugar que se llamaba Las Tres Acequias. ¿Te fijas? Cuando tú andes por ahí te das cuenta, ahí en ese lugar. Sí. Entonces, obviamente que San Bernardo eran cuatro casas, así que no tenía ninguna importancia San Bernardo. No, claro. Y ahí se atrincheró con 1.500 hombres que sacó de la nada también. Había unos 400 hombres de línea buenos que estaban atrincherados y tenía milicias en los dos flancos para rodear al enemigo. Ahora O'Higgins cruzó el río Maipo con 400 y no esperó que llegaran los otros. ¿Por qué? Porque O'Higgins, y lo cuenta en sus cartas, a todo esto yo tuve una carta de O'Higgins en mi casa toda la vida y la regalé a la escuela militar. Una carta de O'Higgins. Wow. Fue un obsequio que yo le hice a la escuela militar. Y después en el cóctel estuve hablando con un profesor de estrategia militar. Y tú sabes que primera vez en mi vida que hablaba de igual a igual con un gallo. Estaba fascinado. Sí. Hablamos de Austerlitz, hablamos de todo. Hablamos de batallas todo el rato. Qué entretenido. Ya. Entonces O'Higgins cuenta que se apuró. ¿Por qué se apuró? Pero, llámame un rato más porque estoy ocupado. Ya. Y se apuró, ¿por qué? Porque él quería resolver lo antes posible este problema. Quería que hubiera un orden y le escribió una carta a Carrera, depone el mando y que se haga un cabildo abierto y que se elija a una persona. Que sigamos con el régimen republicano como corresponde. No demos malos ejemplos ni hagamos guerras civiles ni cuestiones. Pero Carrera obviamente quería a él mandar, así que... Y Carrera se puso en el Cerro Santa Lucía con un catalejo, mirando a lo lejos porque él no le gustaban las balas. Entonces está en el Cerro Santa Lucía. Bien lejos. Se juntó toda la gente a mirar todo esto. Y O'Higgins dijo, bueno, vio que las fuerzas no eran tantas y como era aleonado, llegó y dijo, a la carga, y se lanzó la carga. Eran todos de caballería. Y se fueron a la carga, pero Luis Carrera tenía los fusileros, dispararon uno, después dispararon los otros, después dispararon los otros, cuatro descargas de fusilería antes de que llegaran la caballería y después hubo 12 muertos y otros tantos heridos y la tropa de O'Higgins dio media vuelta y se fueron hacia atrás, hacia el río y tuvieron que enfrentarse con los milicianos carreristas que fueron por detrás. Entonces O'Higgins cruzó el río y dijo, tengo que esperar a mi refuerzo y con el refuerzo que llegue le saco la cresta. Y eso era así, era cosa de tiempo nomás. Era cosa de un día o 2 días porque llegaron los refuerzos.
Llegaron los refuerzos y O'Higgins estaba listo y dijo, vamos a cruzar el río y a enfrentarnos con estos gallos. Y en ese momento llega del sur un mensajero. Ha desembarcado en Talcahuano un refuerzo de tropas. El batallón Talavera, Desastre el arrancado. mejor batallón de España, Sí, los Boina Negra de España, los Boina sí, Negra, bueno, que lo envía el virrey Abascal desde el Perú, porque ya empezaron a quedar sin pega los combatientes, los que habían vencido a los franceses. Eran veteranos de guerra. El batallón Talavera era gente de primera, dirigido por al mando de Rafael Maroto. Y el segundo de a bordo era San Bruno, que era un fraile franciscano que en la defensa de Zaragoza contra los franceses se destacó con un heroísmo suicida y abandonó, bueno, sí. abandonó los hábitos de religioso para entrar al batallón Talavera. Entonces él tenía el fanatismo del rey junto con el fanatismo de Dios. Por lo tanto, prefería castigar a los hombres, adelantarles el castigo a los patriotas en esta tierra para que hacerles un anticipo del infierno a donde se van a ir, por herejes, por liberales, por librepensadores y por traidores al rey. Habían desembarcado en Talcahuano al mando de Mariano Osorio. Exacto. Que reemplazaba a Gainza, ¿no? Y mientras los patriotas estaban en esta cosa, los realistas, antes de que llegara este refuerzo, habían hecho un trabajo prodigioso, extraordinario. ¿Quiénes? Gainza como organizador era bueno, pero ¿quiénes eran los capos? Como te digo, el Elorreaga, el Quintanilla, el Sánchez, el Calvo, el Olea, el Braganza, etc. Todos estos gallos. Excelente. Como te digo, la oficialidad realista tenía una superioridad moral. Nunca los realistas hicieron eso de cortar las orejas, ni andar violando mujeres, ni andar robándose las gallinas. En ese momento, después de la guerra a muerte de Benavides, es otra cosa. Entonces, había una superioridad moral y militar, organizativa, de fuerza moral de los realistas. Por lo tanto, llegó un refuerzo, como lo de siempre: plata, uniformes, pólvora, rifles, qué sé yo, y los 500, ni siquiera había llegado 800, pero el virrey se dejó unos cuantos. De los 800 Talaveras, se mandó para Chile 550, y otros 50 que eran de otro, no me acuerdo, artillero, y 200 Talaveras no me acuerdo cómo se llamaban, pero algo así como Talaveras de la Reina, que sé yo, que eran como, no era ese el nombre, pero eran de peruanos de élite de caballería. Entonces, ese refuerzo llegó como anillo al dedo al esfuerzo que estaban, el refuerzo llegó como anillo al dedo a los esfuerzos que estaban haciendo en el sur, en Chillán. Porque Chillán era el centro de operaciones. Entonces se constituyó un ejército realista de 5.000 efectivos, dividido en 4 cuerpos de ejército. Primer cuerpo de ejército al mando de ¿quién iba a ser? De Ildefonso Lorreaga. 1.400 hombres adelante, a la vanguardia. Después el otro. Y en la cola, al final, eran cuerpos de ejército, pero disciplinados, ordenados. Y en el último, los Talaveras, con todos los que habían llegado de Perú. El último cuerpo de ejército, al mando de Rafael Maroto, un oficial destacadísimo en la guerra contra Napoleón. Entonces, llega
Osorio y es aclamado en Talcahuano, porque había sufrido, con Carrera habían sufrido saqueos y vejámenes. Llega a Concepción, lo aclaman. Llega a Chillán, lo aclaman. Llega a Linares, lo aclaman. Llegó a Talca después porque eh, José Joaquín Prieto tuvo que huir con sus 400 hombres para el norte. Ujú. Talca, cruza el Maule, lo aclaman. Envía cartas y dice, ustedes, a los que mandan, a los que mandan ahí en Santiago, arrepiéntanse de sus pecados, inclínense al rey. El rey ya está mandando en España. Ya se acabó la guerra de la independencia. Ahora ustedes tienen que someterse. Si se someten, serán perdonados. Si no se someten, vendrán rigores muy grandes. Ujú. Y va dando unos discursos estupendos a la tropa en todo este camino. Llega a Curicó, lo aclaman. Llega a San Fernando, lo aclaman. ¿Qué pasa mientras tanto en Santiago? Carrera se entretiene con el cura Uribe haciendo idioteces. Encontraron a un hombre modesto que estaba con una aguja arreglando una bandera realista. Al verlo haciendo eso, lo llevaron a la plaza de armas y ahí le dieron 100 azotes y lo humillaron y lo torturaron en la plaza. Y empezaron a todos los realistas, que eran de nombre realista, a confiscar las propiedades. Por ejemplo, Chuta. mis antepasados, los de izquierda, eran realistas y tenían sus Ujú. propiedades, las confiscaba Carrera. Confiscaba todas las propiedades. Y ejerció, se entretenía en reprimir y en lo que le gustaba es la maestranza, o sea, arreglar armas y cuestiones para preparar un ejército. Ah, bueno, todo esto. ¿Cómo se arregló todo esto? Porque O'Higgins estaba a punto y le dijeron todos ahí a O'Higgins, vamos y liquidemos a Carrera de un viaje. Aunque venga Osorio, aunque a Osorio haya llegado a Talcahuano, le dijeron los que estaban con O'Higgins, vamos y liquidémoslos para que tengamos un mando unificado. Era lo que había que hacer. Y O'Higgins, como era tan buena persona, dijo, no, voy a ponerme de buenas con Carrera. No quiero que derramemos ni una sangre más nuestra, de nosotros. Entonces le mandó cartas a Carrera. Y Carrera no se hacía el desentendido. Dilataba, sabiendo que venía Osorio, dilataba. Lo mismo que había hecho con Juan Martínez de Rosa el año 1812. A Juan Martínez de Rosa. Como que le habla unas cantinfladas, le escribe unas cantinfladas, unas cosas medias altivas, orgullosas y esto y el otro. Ujú. Dilató la reconciliación necesaria que quería O'Higgins. Y los otros le seguían diciendo, bueno, vamos, saquemos, son 4 gallos que hay ahí. Estaba Luis Carrera con 400 hombres de línea y O'Higgins tenía mucho más tropas. Liquidémoslo, tomemos la capital y para prepararnos para defendernos de Osorio. Finalmente, después de como una semana, se juntan en Calera de Tango. En la hacienda de Calera de Tango, que era de un tal Tagle. Y ahí se juntan y le dice a O'Higgins, bueno, ¿nos ponemos de buena? Sí. Pero Carrera le dice, nos ponemos de buena, pero yo mando. Yo te mando a ti y tú me obedeces. Ni un problema, le dice. Si yo tengo que ser el último soldado, me voy al último lugar. Si yo tengo que ser soldado raso, me voy a soldado raso. Si tengo que obedecerte a ti, te obedezco. Lo importante es ganar en este momento la guerra a Osorio que viene hacia el norte. Esa es la famosa, comillas, reconciliación. De parte de O'Higgins, sincera. De parte de Carrera, no sincera. Porque están en los escritos de Carrera. Sospechaba todo el tiempo de O'Higgins. Entonces no le enviaba suficientes recursos. Porque pensaba que si O'Higgins también ganaba, después se iba a ir contra él. Claro. Y no era genuino su... Que no era genuino. O sea, es que Carrera no era genuino en su reconciliación. Pero O'Higgins Sí, sí era genuino. O'Higgins tenía pero una Carrera nobleza, pensaba que no. porque el ladrón crea todo de su condición. 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 Porque el ladrón crea
Claro. Entonces, Carrera empezó a reunir material, porque le gustaba estar en la retaguardia, en Santiago, empezó a reunir materiales, empezó a reunir tropas de muy mala calidad, las enviaba, a veces no las enviaba, y iba cambiando de programa. Se contabilizan, no recuerdo, pero por lo menos unos 6 cambios de estrategias de defensa. Primero dijo, hagamos algo ahí en la angostura de Paine. Y mandó a un cura, que era uno de estos curas revolucionarios, a hacer una construcción en la angostura de Paine, una fortificación. Ahí es donde está el Enjoy, no sé si el Enjoy, no sé, hay un casino. Tú ves, cuando tú pasas por ahí, ves que se estrecha, la cuenca de Santiago se estrecha en la angostura de Paine. Y pasa un río, un estero. Y después está el casino Enjoy. ¿Te fijas? Pero ahí era un lugar ideal para poder contener a un ejército. Pero cambió de ¿No es opinión. la Rinconada esa? ¿No es la Rinconada? No, angostura de Paine. Angostura de Tú Paine. Ya, no sé. vas de Santiago, pasas Buin, después de Buin pasas Paine, y después de Paine vas a ver que los cerros se encuentran así. Cierran la Ya, cuenca. perfecto. Se cierra hacia el Perfecto. sur. Se cierra hacia el sur. Entonces ahí era un lugar bueno para poder, pero llegaron y le dijeron, no, lo que pasa es que si nos ponemos ahí no vamos a tener suficiente ganado para poder abastecer a la ciudad de Santiago y a la tropa. Entonces tenemos que hacer una línea más allá. Y después le dijeron, no, el Cachapoal. Como si el Cachapoal fuera un lugar para defenderse. El Cachapoal, yo viví cerca del Cachapoal, en un lugar que se llama Zúñiga, un lugar precioso, muy recomendable, bellísimo, de puras casas españolas antiguas con una muralla gigante así. Entonces ahí en el Cachapoal yo me bañaba y te digo que es un río que tú te tienes que hacer como cuando haces flexiones de brazos, así te bañas, ¿te fijas? Y ahí te corre el agua por la espalda. O sea, te llega a la cintura en los lugares más profundos. Y en ese momento era octubre, estábamos en septiembre. No es una línea para defender, el río no te ayuda en nada. El río no te ayuda en nada, es una idiotez. Era mucho mejor angostura de Paine. O por último, Pelequén, que es otra angostura que hay. Está Rancagua, después está Rengo, está Pelequén, San Vicente de Tahuatahua. Ahí también hay otra angostura. En Pelequén hay otra angostura. Claro. Nos Entonces, están soplando aquí que es el Casino Monticello, que es el que está ahí. Monticello. Nunca he ido a esa CTM. No, yo tampoco. Yo he ido una vez, creo que un par de veces. Yo entro a un casino y estoy un cuarto de hora porque voy como sociólogo. Me pongo sociólogo. Me viene un izquierdismo marxista así y me salgo para que no me agarre mucho izquierdismo. Ya. Bueno, sigamos. Entonces, mira quién llegó aquí. Un invitado convidado de piedra. ¿Cómo está? Seba Left. ¿Siento qué? Se siente mal, anda decaído. Pucha, ojalá que se mejore, Oye, pues. tenemos 1:23, yo creo que tenemos que terminar esto. ¿Qué pasó? Cuando usted quiera. ¿Qué pasó? Usted manda. Llegó a la hacienda Valdivieso, para nuestro amigo Juan Valdivieso. La hacienda Valdivieso dio rancho a todo el ejército de Osorio. Eso es antes de llegar al Cachapoal. Ahí está el ejército de Osorio y Osorio dijo, esta cuestión es pan comido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que Carrera dijo, el plan de Carrera era lo siguiente, tener 3 cuerpos de ejército defendiendo el Cachapoal. Como te digo, el Cachapoal es ridículo, no hay ninguna línea natural de defensa. Entonces, hacia el oriente estaba Juan José Carrera con una división que eran 1.500, pero de esos 1.500, la mitad eran milicianos sin ningún valor militar y que iban a salir arrancando como gamos después de algunos primeros balazos. Después estaba la de O'Higgins, que era la más fuerte, la mejor, porque O'Higgins era un tipo que tenía buena disciplina y buena tropa y no tenía fe en las milicias, porque tenía ya experiencia. No era militar de profesión, pero tenía experiencia. Como te digo, los 2 mejores militares al final eran irlandeses, O'Higgins y McKenna.
Y después, Exacto. entonces tenemos un cuerpo de ejército hacia la cordillera, hacia el oriente, después el otro cuerpo de ejército que estaba dando la espalda a Rancagua, a la ciudad de Rancagua, que era el de O'Higgins, y hacia la derecha, mirando desde el norte, hacia la derecha, tenía que llegar la división de Luis Carrera, que era la división de Carrera, que venía de Santiago. Pero José Miguel Carrera no avanzaba. Cruzó la angostura de Paine, llegó a Graneros y en Graneros se quedó acampando y escribía y decía, los se han asustado porque a todo esto Osorio era astuto y hacía una cosa, hizo como una retirada, hizo como unas cosas así como que estaban derrotados así y se tragaba el anzuelo Carrera y decía, están huyendo, nos tienen miedo. El que tenía miedo era él, que seguía ahí y no quería llegar al Claro. campo de batalla. Entonces llega el 1 de octubre y el 1 de octubre Osorio con todo el grueso, con todo su ejército, 5.000 hombres, al Cachapoal, ve con su catalejo y dice, allá hay tropas, que son las de Juan José, en el oriente, Juan José. Después hay otra división que está tapando la entrada a Rancagua, donde está la línea, la ruta 5 de la época, el Camino Real, ahí está O'Higgins. Y más allá, uy, hay 25 cazadores cubriendo ese vado, que había dejado O'Higgins 25 cazadores, que ahí tenían que estar los 950 de Luis Carrera, que los que habían participado en el combate de Tres Acequias, que era la tropa que tenía Carrera y que se demoraba Paso Tortuga de llegar, y no llegaba, y tenía que haber llegado ya 2 días antes. Entonces, 2 más 2 son 4. ¿Qué hizo mirando por el catalejo Osorio? Que era un inepto. Osorio no era un gran estratega, pero era súper fácil. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a cruzar por donde están los 25 cazadores y vamos a irnos a marcha forzada una vez que crucemos el río, corriendo, trotando, a tomar Rancagua y dejamos a O'Higgins entre la ciudad y el río. Y lo hacemos peure. Sí. Y eso fue lo que hizo. Llegó por el vado, empezaron a cruzar las tropas. Como te digo, yo me bañaba en el Cachapoal, vivía a orillas del Cachapoal y sé cómo es. Es fácil pasarlo, es súper fácil. Solamente te quedas con las bototos mojados. Entonces los tipos pasaron el Cachapoal e inmediatamente empezaron a trotar las tropas, con Ildefonso Lorriaga, el primero, como había tomado ya Talca, el más ardoroso de los realistas, a tomar Rancagua. Y O'Higgins está ahí defendiendo un río que nadie va a pasar frente a él. ¿Qué es lo que le tocó? Se le imponía en ese momento retirarse a Rancagua. Era lo que tenía que hacer. Y se fue a Rancagua a ocupar unas defensas que habían sido fabricadas para repeler a las guerrillas realistas. Esas defensas en V, que estaban en cuatro posiciones, al norte, al este, al oeste, al sur, eran unas cosas precarias de 1,20 m de alto, que eran para repeler a un intento de alguna guerrilla realista, no a un ejército de 5.000 hombres. Y la moral estaba muy baja. La moral de los patriotas estaba bajísima por la guerra civil, por el golpe de Estado del 23 de julio de Carrera, por el combate de las Tres Acequias, por la mala dirección. Y Carrera y O'Higgins en todo momento tratando de salvar el buque. Y Juan José Carrera va con sus tropas y resulta que los milicianos se adelantan y llegan a Rancagua, los milicianos de Juan José, y los de O'Higgins piensan que son realistas y les disparan. Los de O'Higgins van corriendo, van todos corriendo, los realistas corriendo a ocupar Rancagua, los patriotas a ocupar Rancagua, y de repente llegan estos milicianos de Juan José, que eran de un carrerista famoso, se me olvida el nombre, y ahí les disparan, y salen arrancando como gamos, porque no eran tropas de élite. No. Y llega entonces, ocupa la plaza de armas, O'Higgins, y llega las buenas tropas que tenía Juan José, que eran alrededor de 600 hombres. En total, tropas de línea, 1.700 hombres de tropas de línea. Y Juan José le dice, tú tomas el mando de la plaza, y se encerró en la iglesia. Y no salió de la iglesia en los 2 días,
hasta que al final tomó su caballo espléndido, de primer caballo maravilloso, y se fue con su caballo. Y ahí, inmediatamente, los sureños, los realistas, lo único que querían era sacarle la concha a su madre a los patriotas. Y había una competencia. Los chillanejos decían, vinieron estos españoles desde España a defender al rey, nosotros vamos a defender al rey, vamos a pelear más que estos españoles. Y los valdivianos decían, nosotros somos mejores que los chillanejos y mejores que los penquistas. Y los chilotes decían lo mismo. Y competían todos para ser quién iba a ser el más valiente. Y O'Higgins aleonó a la tropa. Y subió la tropa a un nivel, porque la batalla de Rancagua, siendo un desastre, desde el punto de vista militar, fue el hecho de armas más notable de la patria vieja, de la parte patriota. ¿Por qué? Te lo explico inmediatamente. El nivel de heroísmo, el nivel de aguante, el nivel de furia guerrera que agarraron los patriotas para aguantar un ejército superior que los atacaba por los cuatro costados. Por el sur, desde el sur, había una casa patronal donde estaba Osorio con su alto mando, con el Catalejo, y dijo, por el sur donde tenemos que atacar más fuerte. Entonces destinó a ¿quién? A San Bruno, a Rafael Maroto, con los Talaveras, para romper por ahí. Dijeron, estos pan comidos, estos gallos son unos desaliñados, unos desarrapados, unos anárquicos, los vamos a hacer peores. Entonces atacaron, y el fuego de fusilería, el fuego de la metralla y en la resistencia diezmaron a los Talaveras. Los Talaveras tuvieron que salir arrancando. Entonces desde ahí dijeron, cresta, esta cuestión no está fácil. Así que los Talaveras por los tejados, cortar el agua, incendiar. En las otras barricadas, cada una habían comandantes. Los sitiaron. Quedaba a caballo, no a pie. O sea, era visible, porque él desafiaba las balas. Entonces iba a caballo de una trinchera a leonar. Y estaban los fusileros realistas apuntando a O'Higgins porque veían que O'Higgins era el que sobresalía a todos. Andaba, porque todos los caballos estaban en la plaza. La caballería quedó en la plaza, pero la caballería se desmontó para defender las trincheras. Y O'Higgins andaba a caballo en cada una de las 4 trincheras, aleonando, arengando la vida en todo momento, porque sobresalía. Andaba a caballo para desafiar. Entonces, el día primero, las bajas realistas fueron inmensas. Fueron 2 ataques de 2 horas cada uno, con un montón de muertos. En la noche, Osorio reúne el alto mando y le dice, tenemos que retirarnos. Porque a todo esto llegó a Mata Caballo un mensaje del virrey Abascal. El virrey Abascal llegó y dijo a Osorio órdenes perentorias. No sigas con la ofensiva, porque estoy pasando muchas derrotas. Los argentinos se han recuperado en el Alto Perú. Estoy con problemas y pueden llegar al Perú mismo. Por lo tanto, necesito a los Talaveras y necesito que tú te vuelvas al Maule. Instrucciones del virrey. Y Osorio dice, no, tenemos que... esto es inexpugnable, no podemos tomarnos Rancagua. Lo que tenemos que hacer es retirarnos al Maule, como dice este mensaje del virrey Abascal. Y los jefes realistas, con su moral combatida, dijeron, mañana los hacemos mierda, mañana los destruimos, dennos un día más. Y Osorio era americanado para sus cosas. Dijo, en Maipú salió arrancando, si la historia de Osorio salió el único que salvó el pellejo en Maipú fue Osorio. Bueno. Todos los demás murieron ahí en la hacienda Los Pejos. No, Osorio ahí nomás. Entonces Osorio, y en Cancha Rayada Osorio también no quería Cancha Rayada. Bueno, eso son historias de otro futuro. Entonces, en la noche, ¿qué decidieron los otros? Dijeron, sí, Mariano Osorio, nosotros no. Tú serás nuestro jefe, pero nosotros somos los que hemos peleado aquí. Vamos a completar casi 2 años peleando. Hemos peleado como leones. Hemos peleado con hambre, con sed, con lluvia. Hemos peleado todo el rato contra estos conchas de su madre, los patriotas. Enemigos de Dios, enemigos del rey.
Mañana los hacemos mierda. Danos un día más. Y claro, en la noche estaba Carrera con su división apostado en una hacienda que era la hacienda de los Cuadras. Yo me acuerdo los apellidos, que son los apellidos de los Cuadras, que yo pololeé con una cuadra de esa zona. Bueno, entonces los Cuadras, estaban en la hacienda los Cuadras, escuchando los balazos todo el día. En la noche era el momento de atacar. Justo cuando estaban haciendo de esa, estoy hablando como general después de la batalla, pero es que un weón que está ahí, o sea, José Miguel Carrera, en la noche tenéis que atacar, ¿por qué no atacáis? Estaban deliberando precisamente si seguían o no seguían. Un ataque en la noche era fundamental porque en la noche tú tienes menos fuerza, los otros son más. Pero tú vas con toda tu gallardía, pero nada, señor, si no quería las balas, le tenía miedo a las balas. Y mandó unos destacamentos en las mañanas del día 2. Atacan, nuevamente son repelidos los realistas, y desde la arriba de la torre de la Merced, con un catalejo, viene Carrera. Pero ¿qué pasó? Fue un amago. Llegaron, se encontraron con Quintanilla, que estaba ahí, y Quintanilla, estos conchas su madre, carga de Quintanilla, se dispersaron. No había coraje, no había voluntad, no había comando, no había huevos. Exacto. Y fue un amago a las 11 de la noche, de 11 de la mañana del día 2. Y de ahí decayó la moral. Y los incendios. Y de ahí el último ataque feroz. Mortandades, orden, no se aceptan prisioneros. Se mata a todos los hueones. Por eso es que después la bandera tiene ese rojo. El rojo es por Rancagua. Porque fue una mortandad, una masacre. Y O'Higgins, al final, toman los caballos y a asaltar las trincheras, porque los realistas habían hecho a su vez sus trincheras. Entonces había que salir. Ahí salió Juan José de la iglesia, tomó su caballo, O'Higgins salió a caballo y resulta que el caballo O'Higgins no pudo saltar, porque quedó sin caballo, le mataron el caballo O'Higgins. O sea que ese cuadro donde sale O'Higgins así, no es así. Quedó sin caballo. Mentira. Entonces De las mentiras de la cuestión. un soldado le llevó un caballo, pero un caballo de muy mala calidad. Y con ese caballo saltó O'Higgins detrás de los otros, porque había perdido su caballo, detrás de los otros, con espadas, sablazos, qué sé yo. Y después ya cuando ya llevaban varios kilómetros por la hacienda de los Cuadras, porque a todo esto Carrera se había retirado ya, dijo, perdimos, y se fue a Santiago. Porque lo que fue a hacer a Santiago fue a saquear las iglesias, sacar toda la plata de las iglesias, fundirlas en lingotes para llevárselos a Mendoza. Eso fue a hacer con el cura Uribe. A saquear Santiago, las iglesias. Y O'Higgins mira hacia atrás y ve la nube inmensa, el incendio, la mortandad, los quejidos, la cuestión, y dice, esta cuestión no puede ser, yo voy a volver, esto va a tener su venganza. O sea, hizo la del MacArthur ahí, dijo, volveré. La de MacArthur, ¿te fijas? Volveré. Mirando para atrás, qué duro. Y llegaron estos restos de tropas a caballo a Santiago, y se encuentran con un Santiago que toda la gente está huyendo hacia Mendoza, y Osorio supo todo esto, que estaban llevándose lingotes de plata, y manda a Quintanilla a pisarle los talones a Carrera. Y Carrera se va por los Andes, por la cordillera, huyendo, y va Quintanilla por detrás, disparando, y entre medio los mismos soldados que llevaba Carrera se robaron los lingotes y se los desaparecieron. Se robaron los lingotes y recuperaron algo los españoles, y algunos otros lingotes se llegaron a Mendoza. O sea, Mendoza. Carrera llegó con algunos lingotes a Mendoza, otros se los robaron los soldados de Carrera que huyeron, y los otros los recuperó Quintanilla, en que le iba pisando los talones. Y con eso lo dejamos para el capítulo siguiente.
Se finí por ahora. Yo sé, a Más mí me now, entretiene. se finí. Se finí. Ya. Ok. Yo lo encuentro entretenidísimo. Lo que pasa es que, bueno, no sé cuánto quiere usted 1:40. seguir. Usted, No, 1:40 sí, es mucho. por eso. Ya. Por eso. Bendiciones. Por eso. Ahí está. Muchas gracias a todos por la sintonía. Gran sintonía. Ojalá que se sienta bien Seba, que está medio enfermo por ahí. Y muchas gracias por todo y que Dios los bendiga, que viva la libertad, la nación y Cristo Rey. Hasta luego. Bien. Chao. Chao, chao.